Me llamo Martina y hace poco me casé con Enzo. A los 30 años, vivíamos un sueño. Enzo siempre había sido un marido atento y devoto, y yo estaba dedicada a mi carrera de pintora. Nos conocimos a través de amigos comunes durante una exposición de arte, y nuestra conexión fue inmediata. A los pocos meses nos casamos, aunque no conocíamos muy bien a nuestras familias. Poco después de nuestra boda, recibí la noticia de que la madre de Enzo, Lucía, estaba gravemente enferma. Enzo estaba muy preocupado, pero debido a sus responsabilidades en el trabajo, no podía viajar para ayudar. Me propuso ir al pueblo de sus padres para ofrecerles apoyo, y acepté sin dudarlo. Era una oportunidad para devolverles todo el cariño que siempre me habían demostrado. El día de mi partida, Enzo me llevó al aeropuerto. Sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y gratitud. Martina, sé que es mucho pedir, pero mis padres te necesitan ahora. Confío en ti para que cuides de ellos. Me cogió las manos con firmeza. No te preocupes, Enzo. Yo me ocuparé de todo. Tu madre estará bien, le contesté, tratando de tranquilizarle. Nos despedimos con un fuerte abrazo y un beso, y luego subí al avión. Al llegar a la pequeña ciudad donde vivían los padres de Enzo, me recibió en el aeropuerto José, mi suegro. José era un hombre de mediana edad, de complexión robusta y presencia imponente. Sus ojos azules mostraban cansancio, pero también una amabilidad que me hizo sentir acogida de inmediato. Martina, me alegro mucho de que hayas venido. Estamos atravesando momentos difíciles y tu ayuda será inestimable, dijo José, mientras metía mi maleta en el maletero del coche. Vamos directamente al hospital. Lucía se alegrará de verte. Por el camino, intenté mantener una conversación ligera, pero el ambiente de preocupación era palpable. ¿Cómo está?, pregunté, tratando de ocultar mi propia ansiedad. Ha sido difícil. Pero ella es fuerte, lo superará, respondió José, sin apartar los ojos de la carretera. Llegamos al hospital y fuimos directamente a la habitación de Lucía. Estaba pálida y visiblemente débil, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Martina, cariño, me alegro tanto de que hayas venido, dijo con una débil sonrisa. Le pasé suavemente la mano por el pelo, tratando de consolarla. Haré todo lo que pueda para ayudarte, Lucía, le prometí. Los días siguientes fueron agotadores. Pasé la mayor parte del tiempo en el hospital, cuidando de Lucía e intentando darle a José algo de apoyo emocional. Había momentos de profundo silencio, en los que solo el sonido de los monitores y la respiración agitada de Lucía llenaban la habitación. José y yo empezamos a acercarnos. En medio del dolor y la incertidumbre, surgió una conexión inesperada. Hablamos hasta bien entrada la noche en el hospital. Me contaba historias de su juventud, de cómo conoció a Lucía y de los retos a los que se enfrentaron juntos. Martina, ¿sabías que Lucía y yo nos conocimos durante una tormenta?, me dijo una tarde, con una sonrisa melancólica. Ella estaba atrapada en su coche y yo fui a ayudarla. No nos hemos separado desde entonces. Estos relatos crearon una atmósfera íntima y acogedora, pero también aumentaron mi admiración por él. Sentí una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. José era un hombre fuerte pero vulnerable. Su dedicación a su mujer era conmovedora, y su presencia, aunque silenciosa, se hizo cada vez más importante para mí. Una tarde, mientras estábamos en la sala de espera, José me miró con una intensidad que me hizo apartar la mirada. Martina, no puedo agradecerte lo suficiente que estés aquí, dijo, con una voz llena de sinceridad. Has traído una luz a estos días oscuros. Solo hago lo correcto, respondí, tratando de ignorar el torbellino de emociones que sus palabras provocaban en mí. Pero en el fondo, sabía que esta situación estaba empezando a poner a prueba mis propios límites emocionales y morales. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina entre el hospital y la casa de mis suegros se solidificó. Enzo llamaba todas las noches, preocupado por su madre y ansioso por recibir noticias. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, temiendo tener que darle malas noticias. Martina, ¿cómo van las cosas por allí?, preguntó Enzo, con la voz llena de preocupación. Lucía está estable, pero los médicos dicen que será una recuperación lenta, respondí, tratando de ser optimista.
Yo me encargo de todo aquí, no te preocupes. Sabía que podía contar contigo, dijo, con voz suave al otro lado de la línea. Si necesitas algo, dímelo, ¿vale? Gracias, Enzo. Lo hago lo mejor que puedo. La rutina en casa era intensa. Además de cuidar de Lucía en el hospital, había que mantener la casa. José insistió en ayudar, pero no le permití hacer mucho. Sentí que necesitaba un momento para procesar todo lo que estaba sucediendo. Además, había una conexión creciente entre nosotros que no sabía cómo manejar. Martina, deja que te ayude con eso, me dijo José una tarde mientras fregaba los platos. No te preocupes, José. Yo me encargo, le contesté sonriéndole. Se acercó y puso su mano sobre la mía. Ya estás haciendo mucho por nosotros. Al menos déjame ayudar un poco. Su tacto fue una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo. Retiré la mano rápidamente, intentando disimular el impacto que aquel simple gesto había tenido en mí. De acuerdo, dije, forzando una sonrisa. Hagámoslo juntos. Mientras lavábamos los platos, la conversación fluía con naturalidad. Hablábamos de cosas triviales, pero había una tensión en el aire imposible de ignorar. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un torbellino de emociones que luchaba por controlar. Por las tardes, después de un largo día en el hospital, nos sentábamos en el salón, compartiendo un cómodo silencio. Era un momento de descanso, pero también de reflexión. José siempre se sentaba a mi lado en el sofá y a veces, sin darnos cuenta, nuestros hombros se tocaban. Yo me apartaba discretamente, pero aquella cercanía constante me estaba afectando. Martina, ¿qué te parece si mañana salimos un rato? Quizá un paseo por el parque, sugirió José una tarde mientras veíamos la tele. Yo, creo que estaría bien, respondí, sorprendida por la invitación. Necesitamos un poco de aire fresco. Al día siguiente, paseamos por el parque de la ciudad. Era un lugar precioso, lleno de árboles y flores. La suave brisa y el cálido sol ayudaron a aliviar la tensión de los últimos días. Hablamos de la vida, de sueños y esperanzas. José era un hombre interesante, lleno de historias y sabiduría. Enzo y tú tenéis mucha suerte de teneros el uno al otro, dijo mirando a un punto lejano en el horizonte. Sí, lo somos, asentí, tratando de ignorar el nudo que se me formaba en el estómago. Pero a veces la vida nos pone a prueba de formas inesperadas. Es cierto, dijo, volviéndose hacia mí. Creo que es en esos momentos cuando descubrimos quiénes somos realmente. Su sinceridad y vulnerabilidad me desarmaron. Empezaba a darme cuenta de que mis sentimientos por José eran más complejos de lo que había imaginado. La atracción que sentía por él era real, pero también había una profunda admiración y respeto. Al final del paseo, nos sentamos en un banco a contemplar la puesta de sol. El silencio entre nosotros era cómodo, pero lleno de significados no expresados. José se volvió hacia mí, con una sonrisa triste, me dijo, gracias por todo, Martina. Has sido un ángel para nuestra familia. Solo hago lo que creo que es correcto, respondí, con la voz cargada de emoción. Mientras volvíamos a casa, me di cuenta de que este viaje no había hecho más que empezar. Había muchos retos por delante y tendría que sortearlos con cuidado. La inesperada conexión con José lo complicaba todo, pero sabía que tenía que concentrarme y recordar por qué estaba allí, para ayudar a la familia de Enzo. Los días se alargaban y cada visita al hospital se convertía en un ejercicio de resistencia emocional. Lucía mostraba signos de mejoría, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. Durante las largas noches en vela, José y yo seguimos compartiendo historias y confidencias, creando una cercanía que, aunque reconfortante, también me inquietaba. Una noche, tras una visita especialmente difícil al hospital, José y yo estábamos sentados en la cocina tomando café. El cansancio de nuestros rostros reflejaba el agotamiento emocional y físico de los últimos días. Martina, pareces agotada, dijo José, con auténtica preocupación en su voz. Necesitas descansar más. Estoy bien, José. Es solo cansancio, respondí, intentando sonreír. Pero, ¿y tú? ¿Te estás cuidando?
Suspiró profundamente, con los ojos fijos en su taza de café. Es duro, ¿sabes? Ver a Lucía así. Me siento tan impotente. Lo siento, dijo ella, extendiendo la mano para tocar la suya. Hacemos lo que podemos. Los superará. José me cogió la mano, sus dedos entrelazados con los míos. Gracias, Martina. No sé qué haríamos sin ti. Aquel roce fue un punto de inflexión. La intensidad del momento creó un vínculo aún más fuerte entre nosotros, algo que ambos sentíamos pero no verbalizábamos. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones no expresadas, y supe que estaba empezando a cruzar una delgada línea entre la lealtad y algo más. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. José y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos, en el hospital o en casa, y nuestras conversaciones eran cada vez más íntimas. Empecé a fijarme en pequeños gestos, como la forma en que me miraba, la manera en que nuestras manos se tocaban accidentalmente y las sonrisas que intercambiábamos. Cada uno de estos momentos añadía una capa de complejidad a nuestra relación. Una tarde, mientras estábamos sentados en el jardín, José empezó a hablar de su matrimonio con Lucía. Siempre he estado muy enamorado de ella, ¿sabes? Pero creo que nunca he sabido expresarlo de la manera adecuada. Siempre me has parecido un marido entregado, comenté, intentando comprender la profundidad de sus sentimientos. Dedicación no es lo mismo que amor demostrado, dijo, con una sonrisa triste. Creo que a veces es fácil olvidarse de demostrar cuánto quieres a alguien. Y luego, cuando nos damos cuenta, puede ser demasiado tarde. Sus palabras me golpearon profundamente. Pensé en mi relación con Enzo y en cómo nuestras ajetreadas vidas a veces nos distanciaban. Creo que todos hemos cometido ese error en algún momento, dije, tratando de consolarlo. Sí, pero a Enzo y a ti aún nos queda mucho camino por recorrer, dijo mirándome con una intensidad que me hizo sonrojar. Todavía podéis corregir estos pequeños errores. Eso espero, respondí, apartando la mirada. Durante los días siguientes, la cercanía entre nosotros siguió creciendo. José y yo éramos como dos almas perdidas que buscaban consuelo la una en la otra. Una noche, después de una visita al hospital, estábamos en el salón viendo una película. El cómodo silencio se rompió cuando José se inclinó para recoger algo del suelo y nuestros rostros se acercaron peligrosamente. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable y sentía que el corazón se me aceleraba. Pero en lugar de apartarme, me quedé allí, perdida en aquella mirada. Martina. Empezó, pero se detuvo, como si no supiera cómo continuar. José, yo. Mi voz vaciló, sin saber qué decir. Ese momento fue interrumpido por el timbre del teléfono. Era Enzo, que llamaba para ver cómo estábamos. La interrupción fue un alivio y un recordatorio del compromiso que tenía con mi marido. Tras colgar, José se alejó, visiblemente conmocionado. Lo siento, Martina. No debí. No quiero complicar más las cosas. No pasa nada, José. Solo estamos cansados y estresados, respondí, tratando de ocultar la confusión que llevaba dentro. En cuanto subía para o meu quarto, no conseguía parar de pensar na complexidad de dos maus sentimentos. Estaba sendo arrastada para unha situación que nunca imaginei, e cada día que pasaba tornaba máis difícil discernir entre o certo e o errado. O clima na casa estaba cada vez máis carregado de tensión non verbalizada. As visitas ao hospital continuaban, e a saúde de Lucía meloraba lentamente, mas a complexidade dos maus sentimentos en relacao a José crescia cada día. A atracao entre nos era inegábel, e estábase tornando máis difícil ignorar os saineis. Unha noite, após o longo día no hospital, José e eu voltamos para casa exhaustos. Ele foi aí tomar o vano en cuanto eu preparaba algo para comermos. A casa estaba silenciosa, e eu aproveitei o momento para refletir sobre tudo o que estaba acontecendo. A proximidade con José estábame consumindo, e eu sabía que precisaba encontrar unha maneira de lidar con iso. José saiu do baneiro apenas como unha toala enrolada na cintura, a pele aínda brilanta da agua. Parecía alello o impacto que aquel avisao causaba en min, ou tal vez apenas fingise nao notar.
Maolar, no en tanto, trayó maos pensamentos por un breve momento antes de iu conseguir desviar. Desculpe, nao sabia que voce estaba aquí, dísele, como mello sourisou. Tudo bam, respondí, tentando manter a voz firme. Estou apenas preparando algo para jantarmos. Ele se aproximou e pegou unha maca da fruteira. Voce se preocupa demais, Martina. Debería relaxar pouco. Estou bam, dis, mas a tensao no ar era palpável. Apenas quero garantir que tudo esteja en orden. José de pasou en mina direcao, seus solos fixos nos maus. Martina, voce tem sido incrível. Nao ese aí como agradecer por tudo que está facendo por nós. Nos somos unha familia agora, respondí, tentando manter a compostura. E iso que facemos yuenes pelos outros. Sim, mas, sinto que estamos nos tornando algo más, ele dis, súa voz oaseu susurro. Mao Coracao disparou. Sabia que estábamos a beira de cruzar unha lina invisível. José, nao deberíamos. Comecei a dizer, mas mines pelabres falaram. Nao deberíamos o que? Ele perguntou, dando más paso en mina direcao. Iso, respondí, indicando a proximidade entre nós. Nao deberíamos complicar más as coisas. Nao quero complicar nada, Martina, ele dis, estendendo a mao para tocar-me ao rosto. Só nao consigo ignorar o que estou sentindo. Fechei os solos ou sentir o toque de súa mao, a suavidade de seus dedos contra mina pele. Estaba mergulada en mar de emocoes conflitantes. Sabia que Willow era errado, mas a atracao era irresistível. José, iso nao pode acontecer, dis, dando paso para atrás. Enzo confía en nós. Confía en min. Ele abaixou a mao, mas o olar de desejo en seus solos permaneceu. Ten razao, dísele, súa voz carregada de frustracao. Precisamos ser más fortes. Aquele momento foi aí punto de inflexao. Sabia que precisábamos establecer límites claros, mas a tensao entre nos estaba se tornando insuportável. A cada día, a lina entre o flerte inocente e o desejo prohibido se tornaba máis tenue. Decidí manter unha distancia emocional de José. Evitaba ficar socina con ele, ocupándome ao tempo como as tarefas da casa e as visitas ao hospital. Mas, inevitablemente, nas seus caminos se cruzaban, e cada encontro era teste a mina forca de vontade. Certa tarde, en cuanto estábamos na sala de estar, José comecou a falar sobre seus sentimentos. Martina, ese aí que iso é difícil para voce. Mas nao poso negar o que sintou. José, precisamos ser fortes, respondí, mina voz tremendo. Por nós, por Enzo, e por Lucía. Ese aí, dísele, seu olar fixo no chao. Mas a cada día que pase, tórnase máis difícil ignorar. Las palabras flotaban en el aire, creando un peso que parecía insoportable. Sabía que estaba jugando con fuego y que, en cualquier momento, todo podía venirse abajo. La tensión entre José y yo estaba alcanzando su punto álgido, y cada interacción era una prueba de nuestra resistencia emocional. Sabía que estaba al borde de una crisis, pero luchaba por mantener la compostura, sobre todo en mis conversaciones diarias con Enzo. Martina, pareces cansada. ¿Va todo bien ahí dentro?, preguntó Enzo durante una de nuestras llamadas nocturnas. Sí, Enzo. Es que estoy agotada. Cuidar de Lucía y de la casa es mucho trabajo, respondí, intentando ocultar el cansancio en mi voz. Ojalá pudiera estar ahí para ayudarte, dijo, con un tono de tristeza. Estás haciendo un trabajo increíble, mi amor. Gracias, Enzo. Tu confianza significa mucho para mí, respondí, sintiendo una punzada de culpabilidad. Sabía que tenía que concentrarme y recordar por qué estaba allí, para apoyar a la familia de Enzo. A pesar de mis esfuerzos por mantener las distancias, la atracción entre José y yo seguía creciendo. Una noche, tras una visita al hospital, volvimos a casa en silencio. La casa estaba oscura y silenciosa, lo que creaba una atmósfera tensa. Martina, ¿podemos hablar?, preguntó José, rompiendo el silencio.
Siempre podemos hablar, José, respondí, aún sabiendo que esta conversación podía conducir a un terreno peligroso. Estoy confundido, empezó, tomando asiento en el sofá. Siento cosas que no debería sentir, y sé que tú también. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudencial. José, no podemos dejar que estos sentimientos nos controlen. Tenemos que ser fuertes. Suspiró profundamente, pasándose la mano por el pelo. Sé que tienes razón, pero eso no lo hace más fácil. Lo sé, dije, mi voz un susurro. Pero tenemos que pensar en las consecuencias. Enzo, Lucía. José asintió, pero su mirada estaba fija en mí. Prométeme que siempre seremos sinceros el uno con el otro, dijo, tendiéndome la mano. Lo prometo, le contesté, cogiéndole la mano un instante antes de soltársela. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba para mi fuerza de voluntad. Evitaba quedarme a solas con José, pero la tensión era palpable. Cada interacción estaba cargada de significados tácitos, y la línea entre el coqueteo inocente y el deseo prohibido era cada vez más difusa. Una tarde, mientras estaba en el jardín cuidando las plantas, José se me acercó. Martina, tenemos que hablar. Le miré, sintiendo que se me aceleraba el corazón. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, dijo, con mirada decidida. No podemos seguir así. Suspiré, sintiendo el peso de la situación. Lo sé. Tenemos que poner fin a esto antes de que cause más daño. Martina, yo. Empezó, pero su voz vaciló. Solo quiero que sepas que eres importante para mí. Mucho más de lo que me gustaría admitir. José, yo también siento algo por ti, pero esto no puede seguir así. Tenemos que ser fuertes, le respondí, con voz firme. Asintió, pero sus ojos mostraban el dolor que sentía. Tienes razón. Deberíamos concentrarnos en Lucía y en ayudar a Enzo. Durante los días siguientes, mantuvimos una distancia respetuosa, centrándonos en nuestras obligaciones y tratando de ignorar los sentimientos encontrados. Pero la tensión seguía ahí, una presencia constante e incómoda. Un día, mientras estaba en el hospital con Lucía, me llamó. Martina, siéntate aquí, me dijo con voz débil. Me senté a su lado, cogiéndole la mano. ¿Qué pasa, Lucía? Quiero daros las gracias por todo lo que habéis hecho, dijo, con los ojos brillantes de gratitud. Sé que no ha sido fácil, pero ha sido una bendición para nosotros. Solo hago lo correcto, respondí, tratando de contener las lágrimas. Lucía sonrió y me apretó la mano. Eres una persona especial, Martina. No lo olvides. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Mientras conducíamos de vuelta a casa, sentí una nueva determinación. Tenía que centrarme en lo que realmente importaba, la recuperación de Lucía y el bienestar de nuestra familia. Pero la vida se encarga de poner a prueba nuestra determinación. Una noche, mientras estaba sola en el salón, oí un ruido en la puerta. José entró con cara de preocupación. Martina, tenemos que hablar, me dijo, con la voz cargada de urgencia. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo una oleada de preocupación. Me ha llamado Enzo. Vuelve a casa, dijo José, con semblante serio. Creo que lo sabe. Se me paró el corazón. ¿Qué quieres decir? No estoy seguro, pero estaba diferente. Dijo que necesitaba verte, que tenía algo importante de lo que hablar, respondió José. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. Esperé ansiosa y preocupada a que llegara Enzo. Cuando por fin llegó, la tensión en el aire era palpable. Sabía que estaba a punto de afrontar las consecuencias de todo lo ocurrido. La llegada de Enzo aquella noche trajo consigo un peso aplastante. Pude ver en sus ojos que algo era diferente. Parecía más serio, más introspectivo. Cuando introdujo las maletas en la casa, el ambiente se cargó de una tensión casi palpable. José, que estaba en la cocina, me miró con una mezcla de preocupación y miedo. Martina, ¿podemos hablar?, dijo Enzo, con voz baja y controlada. Por supuesto, Enzo, respondí, intentando ocultar el temblor de mi voz.
Nos sentamos en el salón. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. No sabía por dónde empezar, y parecía que a Enzo también le costaba encontrar las palabras adecuadas. He estado sintiendo que algo va mal, empezó, mirándome directamente a los ojos. Las últimas semanas han sido difíciles para todos, pero sentí que había algo más. Enzo, yo. Empecé a hablar, pero él levantó la mano para interrumpirme. Por favor, déjame terminar, dijo, con expresión apenada. He recibido algunos mensajes de un número desconocido. Alguien me ha hablado de la cercanía entre tú y mi padre. Se me aceleró el corazón. ¿Quién podría haber hecho esto? Miré a José, que ahora estaba de pie en la puerta de la cocina, con la cara pálida. Enzo, no es lo que piensas, le dije, casi susurrando. Entonces dime, Martina. ¿Qué está pasando? Intentaba mantener la calma, pero el dolor era evidente en su voz. Enzo, nunca quise que pasara esto, empecé, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Era una situación complicada. Todos éramos muy vulnerables. José y yo nos acercamos, pero nunca cruzamos la línea. José entró en la habitación, acercándose a nosotros. Enzo, lo siento. Te he fallado. No pasó nada físico entre nosotros, pero no puedo negar los sentimientos que surgieron. Enzo se levantó, pasándose las manos por el pelo, frustrado. ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Con nuestra familia? Fue un error, Enzo. Lo siento, dije, intentando acercarme a él, pero se apartó. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo, con voz temblorosa. Me quedaré en un hotel unos días. Necesitamos espacio. Aquella noche fue una auténtica pesadilla. Enzo se marchó y me quedé sola en la habitación, sintiendo un vacío abrumador. José intentó consolarme, pero yo sabía que había cruzado un punto sin retorno. La confianza entre Enzo y yo había quedado destruida, y no sabía si podría reconstruirse algún día. Los días siguientes estuvieron marcados por un doloroso silencio. Enzo se quedó en el hotel y la comunicación entre nosotros fue mínima. Seguí cuidando de Lucía e intentando mantener la rutina, pero la culpa y el dolor eran compañeros constantes. Una semana después, Enzo vino a casa para una última charla. Volvimos a sentarnos en el salón, donde se habían creado tantos recuerdos. Martina, tengo que ser sincero, empezó. Te quiero, pero esta situación me ha hecho darme cuenta de que necesitamos un tiempo separados. Necesito entender lo que realmente quiero y cómo seguir adelante. Enzo, lo entiendo. Y lo siento por todo, le respondí, con lágrimas en los ojos. Asintió con la cabeza y me cogió de las manos un instante antes de levantarse. Tomémonos un tiempo lejos el uno del otro. Quizá eso nos ayude a ver las cosas con más claridad. Enzo hizo las maletas y salió de casa, dejando un vacío aún mayor. Sabía que era la consecuencia de nuestros actos, y que ahora solo quedaba lidiar con las repercusiones. José y yo decidimos que él también debía marcharse por un tiempo. Necesitábamos espacio para reflexionar y comprender cómo seguir adelante. Lucía, que se estaba recuperando bien, se enteró de todo, y el dolor en sus ojos era un recordatorio constante del impacto de nuestras decisiones. La casa, antes llena de vida y risas, estaba ahora sumida en el silencio y la tristeza. Y yo, Martina, me encontraba en una encrucijada emocional, con la conciencia culpable y el corazón roto, sabiendo que mis actos tenían consecuencias profundas y duraderas.